Hola Vivers, mi nombre es Sandra y en este vídeo vamos a comentar el examen resuelto del modelo de filosofía EBAU del año 2024. Nos plantean dos textos, dos opciones. En el primer texto vamos a tener, en la primera opción vamos a tener un texto de David Hume dentro de la obra Investigación sobre el entendimiento humano. El texto va a abordar o va a criticar de alguna manera esa idea de causalidad y se va a centrar en explicar y en llegar a la conclusión de que la idea de conexión necesaria solamente tiene su origen en el hábito o costumbre de ver dos sucesos acaecer de forma contigua repetidamente. Es decir, es la costumbre la que nos llega a pensar que un elemento, que una acción, que algo causa o genera otra cosa, ¿no? Cuando solamente podemos hablar de hechos aislados. En la segunda pregunta vamos a tener que exponer el problema del ser humano en la época antigua, en un autor de la época antigua, y nosotros hemos comentado este tema en Platón. Hablando del ser humano en Platón, es indispensable hablar de su concepto dualista del mundo y del ser humano. Aplicado al ser humano, pues el ser humano es alma y es cuerpo, dos elementos de naturaleza diferente, por lo tanto esta unión es completamente antinatural y también accidental. Hablaríamos entonces, elaboraríamos de alguna manera también pues el alma del ser humano, ¿no? Cómo se diferencia en esas tres partes, ¿no? El alma concupiscible, la irascible y la racional. Tenemos que mencionar también esa alegoría de la caverna, porque de alguna manera también es la representación de la condición humana. Y unido, ligado a esto, hablar de pues la limitación de los sentidos del ser humano a la hora de conocer, aunque en este caso pues estaríamos hablando ya más de conocimiento, pero bueno. La pregunta número 3 nos piden exponer el problema de Dios en un autor de la época moderna y nosotros nos hemos decantado por Descartes, un autor racionalista de la época moderna, donde Dios es la base de alguna manera, lo que da solidez a todo su sistema filosófico. Para Descartes es muy importante mencionar que es una de las sustancias más importantes que existen. Entonces, es indispensable en el comentario de esta pregunta hablar de los tres tipos de sustancias. Dios sería la sustancia infinita, ¿no? Tenemos que hablar de Dios como también demostración de su existencia, ligado a la existencia de las ideas innatas, ¿no? Hablamos también de las características de Dios, como ese ser perfecto, y como la garantía de que nosotros podamos llegar a conocer esas certezas en las que Descartes, pues de alguna manera basa todo su método que legitima cualquier conocimiento científico. Bien, en la pregunta número 4 lo que nos piden es ahondar en el problema de la ética o moral en un autor de la época contemporánea. Nosotros hemos pensado en Habermas y su ética dialógica, donde Habermas lo que nos va a afirmar es que las normas morales o éticas que nos damos a nosotros mismos como sociedad no son puramente el resultado de una reflexión interna o personal individual, sino que más bien es el resultado del diálogo entre todos los seres humanos, ¿no? Entonces implica, tenemos que hablar aquí del concepto de acuerdo, ¿no? Tenemos que llegar a dialogar entre nosotros y llegar a un acuerdo para fijar estas normas. Entonces podemos hablar de que es una ética en este sentido bastante importante. Y por último, si vamos a la siguiente parte, al siguiente texto, tendríamos un texto de Aristóteles. Este texto de Aristóteles pertenece a la obra Ética Nicómano, donde ahonda en lo que consiste la felicidad. En este caso, en este extracto, Aristóteles lo que va es a
distanciarse de la felicidad como puramente diversión, y va a argumentar en este sentido que la felicidad, aunque es necesario cierto ocio, la felicidad tiene que estar basada en la virtud, en el trabajo, ¿no? En la vida seria, dice, vida seria y laboriosa. Aquí se ve mucho ese componente estoico que existe también en la filosofía aristotélica. En la siguiente pregunta nos van a pedir que ahondemos en el problema de Dios en un autor de la época medieval, y nosotros vamos a hablar de Santo Tomás. Explicaremos, pues, lo lógico, las 5 vías para la demostración de su existencia, esa demostración a posteriori, basándose un poco en el argumento que utiliza Aristóteles, ¿no?, para ese primer motor inmóvil, y aplicado a diferentes vías. En la pregunta número 3 expondremos el problema de la sociedad y política en un autor de la época moderna, y hemos pensado en Rousseau, que es un contractualista. Nosotros vamos a hablar aquí entonces de cómo la sociedad pervierte al hombre, que en esa hipótesis que genera Rousseau de el buen salvaje, ¿no?, como el ser humano, si estuviera aislado de la sociedad, si viviera simplemente en la naturaleza, en los bosques, recolectando su propia comida, es bueno por naturaleza, y es su inmersión en la sociedad y el concepto de la competitividad, ¿no?, de la propiedad privada, lo que va a añadir esa perversión a nuestra naturaleza. Vamos a hablar también de la diferencia entre la voluntad general y la voluntad de todos, y mencionaremos también o explicaremos la importancia de la educación, precisamente para la sociedad, ¿no?, en la teoría filosófica de Rousseau. Por último, tenemos el problema del ser humano en un autor de la época contemporánea, y nosotros nos hemos decantado por Marx. ¿Cuál es la definición que hace Marx del hombre? El hombre tiene una actividad que le define por naturaleza, y es producir, transformando la naturaleza para solventar sus necesidades. Vamos a afirmar que es un ser natural, que no se acomoda a lo que la naturaleza le ofrece, ¿no?, que tiene que transformarla. Necesita de la cooperación, es un ser social también, que tiene que desarrollarse junto a otros, ¿no?, con los demás, y también el componente histórico que tiene, ¿no? El ser humano es un sujeto y es resultado de la historia. Bien, pues hasta aquí el comentario de este examen. Esperamos que os haya sido útil, y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo, Vivers.